Muchas bendiciones, querido hermano y hermana. En esta oportunidad me encantaría poder compartir contigo un tema maravilloso que te va a encantar, que debemos conocer cada uno de nosotros, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y te preguntarás, hermano, pero nosotros ya lo sabemos. Claro que sí, yo sé que sí, pero vamos a ver los detalles más importantes de estos 10 mandamientos de la ley de Dios que tal vez no conocemos, pero esta noche o en esta oportunidad vamos a conocer tú y yo. Así que sígueme hasta el final del video, que te llevarás una maravillosa enseñanza, y te lo garantizo y te lo aseguro, querido hermano y hermana. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración para invocar el Espíritu de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad de poder compartir junto a mis hermanos esta palabra de vida eterna, Señor, que es tu Sagrada Escritura. Gracias por esta maravillosa oportunidad y destruye toda pereza espiritual, todo miedo, toda duda. Llénanos plenamente de tu luz, de tu paz, de tu sabiduría, Señor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano, antes de poder comenzar con esta enseñanza, te voy a dar una pequeña introducción sobre los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, vamos a estudiar los 10 mandamientos de la antigua alianza y los 10 mandamientos de la nueva alianza. Vamos a conocer, hermanos, los 10 mandamientos que le dio Dios al pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios. Israel tenía algo, una conexión muy especial con Dios, el Dios vivo, en la antigua alianza. Y vamos a conocer en la primera cita bíblica de esta oportunidad, que vamos a irnos a Éxodo capítulo 20, verso 1 en adelante. Y dice así: Entonces dijo todas estas palabras. ¿Quién las dijo? Dios. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Vamos conociendo el primer mandamiento que le da Dios al pueblo de Israel. Vamos a conocer el segundo. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra. Segundo mandamiento. Vamos a leer el verso 7. No tomarás en vano el nombre de Yahvé tu Dios. Tercer mandamiento. El verso 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Número 4. Mandamientos. Respeta a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento. Vamos a irnos al verso 13. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás en falso contra tu prójimo. Ya llevamos 9 mandamientos que le entrega Yahvé al pueblo de Israel. Y el 10º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codiciarás nada de lo que le pertenece. Muy interesante, muy interesante. Ya tenemos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora vamos a conocer, queridos hermanos y hermanas, en Mateo capítulo 5, versos 21 y 22, ¿qué sucede en esta cita bíblica? Mateo capítulo 5, verso 21
22 y 27. Comienza así. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados. ¿Quién es el que está hablando? Está hablando el Señor Jesucristo. Y le dice, ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados. No matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a su juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Qué impactante esta cita bíblica, hermanos y hermanas, porque el Señor Jesucristo viene a la tierra, queridos hermanos y hermanas, y Él viene a cambiar muchas cosas. Él viene no solo a cambiar las cosas, sino a mejorar los mandamientos que le había brindado Dios al pueblo de Israel. Mira qué interesante y qué profundo, hermano y hermana. Jesucristo viene y viene con autoridad, porque Él le dice, ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados, no matarás. Está diciéndoles el Señor Jesucristo, ustedes han escuchado los 10 mandamientos de la antigua ley, pero yo les digo, ¿por qué? ¿Por qué Jesús? Porque Jesús es Dios y tiene autoridad porque es Dios. Así que Él viene a mejorar los mandamientos, Él viene a hacerlos mucho mejor. Y te voy a decir por qué viene a mejorar los mandamientos. Te voy a leer el verso 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Vamos a leer el verso 31. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, es como mandarla a cometer adulterio. El Señor Jesucristo, queridos hermanos y hermanas, Él viene a mejorar. ¿Por qué? Si te fijaste en uno de los mandamientos de la antigua alianza, que la mujer, especialmente me voy a ubicar en el mandamiento número 10 de la antigua alianza, que el mandamiento número 10 es, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. La mujer está dentro de las pertenencias del hombre. La mujer no vale nada en la antigua alianza. Entonces mira qué crítico para las mujeres en el antiguo pacto con Dios. Pero ahora con el nuevo pacto con Dios, mira la diferencia. Y vas a darte cuenta de la diferencia, hermano y hermana. En Gálatas capítulo 3, verso 27 al 29. Carta a los Gálatas. Interesante, hermanos. Gálatas capítulo 3. Mira qué interesante. Comienza así. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer. Mira qué hermoso, qué interesante, ¿verdad? Y profundo. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Repitiendo la idea, Él viene a mejorar
los mandamientos, Él viene a reformar muchas cosas. Pero eso no significa que Él no haya cumplido lo que había estado escrito en la ley. Jesucristo nuestro Señor sí cumplió todo lo que estaba escrito, y yo te lo voy a demostrar esta noche. Vamos a irnos a Mateo capítulo 5, verso 17. Mateo capítulo 5, verso 17. Pongamos atención, queridos hermanos, y mira qué maravillosa esta palabra que dice el Señor Jesucristo. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Hasta que todo se realice. Entonces, todo lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo nació, ¿verdad?, judío, en el pueblo de Israel, ¿verdad? El Señor Jesucristo cumplió con todos los requerimientos y los ritos que hacían los judíos, comenzando por la circuncisión al 8º día. Al día número 8 eran circuncidados los niños, ¿verdad? Jesucristo fue circuncidado, fue presentado en el templo. El Señor Jesucristo cumplió todo lo que tenía que cumplir, como dice el texto bíblico, y lo vamos a leer nuevamente, del verso 18 en adelante. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Entonces, el momento que todo se iba a cumplir y todo se iba a terminar realizado, queridos hermanos y hermanas, era hasta el momento que el Señor Jesucristo estuviera en la cruz. Y te lo voy a demostrar, hermano, en Juan capítulo 19, verso 30. Te vas a dar cuenta en este texto bíblico que el Señor realizó todo lo que tenía que realizarse hasta el punto y la coma de toda la ley. Y cuando Él cumplió todo, Él ya podía cambiar todo. Entonces, Juan capítulo 19, verso 30, queridos hermanos y hermanas. Y dice así: Jesús probó el vino y dijo, todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. El Señor cumplió con toda la ley de la antigua alianza, queridos hermanos y hermanas, en el momento que Él murió en la cruz. En ese momento dijo, todo está cumplido. Desde ese momento que Él fallece en la cruz, ahí con Él se va la antigua alianza, queridos hermanos y hermanas. Entonces se cambia completamente todo. ¿Por qué? El momento que Él muere, la alianza antigua desaparece y comienza una nueva alianza, que es la alianza con el Señor Jesucristo. Ya vienen unos nuevos mandamientos con Él, unos mandamientos más profundos y más fuertes, más diferentes. Y vamos a conocer las características de esta nueva alianza que nos está brindando nuestro Señor Jesucristo. Pero mira qué punto más importante: cuando Él muere, muere también la antigua alianza y comienza la nueva alianza. Vamos a irnos, querido hermano y hermana,
a Mateo capítulo 5, verso 18. Vas a darte cuenta, hermano y hermana, que el Señor Jesucristo nos brinda unas palabras muy importantes. Dice así: por tanto, Mateo 5:19, por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo tenía sus razones para decir estas palabras. ¿Por qué? Porque en la antigua alianza, queridos hermanos y hermanas, los fariseos enseñaban a las personas, ¿verdad?, que cumplieran los 10 mandamientos, pero ellos no los cumplían. Ellos decían, hay que cumplir los 10 mandamientos, pero ellos no lo hacían. Es muy interesante porque los 10 mandamientos de la antigua alianza, querido hermano y hermana, era muy difícil poder lograr cumplirlos todos. Entonces la palabra de Dios nos va a demostrar de que nadie podía cumplir los 10 mandamientos de la antigua alianza, por lo cual no había salvación. Entonces la salvación viene con nuestro Señor Jesucristo, y te vas a dar cuenta en Santiago capítulo 2, verso 10 y 11. Santiago capítulo 2, verso 10 y 11. Te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo, querido hermano. Dice así: por si alguien cumple toda la ley, pero falla en uno solo punto, es como si faltara en todo. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, dijo también, no matarás. Si pues no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Por eso, para poder explicar este texto, las personas podían cumplir 9 mandamientos, pero si fallaban en uno en toda su vida, estaban fallando en toda la ley. Por eso, fíjate, querido hermano y hermana, qué difícil era cumplir los 10 mandamientos en la antigua alianza. Entonces, los 10 mandamientos de la antigua alianza era un yugo de esclavitud prácticamente, porque las personas se martirizaban en querer cumplir los 10 mandamientos, pero si fallaban en uno, fallaban en todo. Entonces, con el Señor Jesucristo viene y cambia muchas cosas. Por eso te digo que viene a mejorar los 10 mandamientos. Y vamos a darnos cuenta otras características que tienen los 10 mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y vas a darte cuenta en Gálatas capítulo 5. Carta a los Gálatas, querido hermano y hermana. Capítulo 5. Mateo, Tesalonicenses, Gálatas, hermanos. Busquemos Gálatas, capítulo 5, verso del 1 al 11. Hebreos, Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 5. Verso del 1 al 11. Dice así: Cristo nos liberó para ser libres, manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, se lo digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. De nuevo
aclaro, a todo el que se haga circuncidar. Ahora estás obligado a practicar toda la ley. Ustedes que se ganan los méritos con las observancias de la ley, se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Para los que están en Cristo Jesús, ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Entonces, Pablo le dice a los Gálatas, querido hermano y hermana, ya en la nueva alianza, le dice que nuestro Señor Jesucristo nos libera de ese yugo de esclavitud que te he estado comentando, y te das cuenta lo importante que es la nueva alianza con el Señor Jesucristo. Entonces, lo que dice Pablo prácticamente, que ahora en la nueva alianza, querido hermano, no en la antigua, estamos en la nueva alianza, y las personas que se quieran hacer circuncidar, los únicos que se hacían, la circuncisión eran los judíos, las personas del pueblo de Israel, las que tenían que cumplir los 10 mandamientos, que era un yugo de esclavitud. Entonces, ya la circuncisión, querido hermano y hermana, ya los 10 mandamientos de la antigua alianza ya no valen en la nueva alianza. ¿Por qué? Porque las personas que se hacen circuncidar eran las personas de la antigua alianza. Estamos aclarando esto, ya está claro, ¿verdad? Entonces, ya la circuncisión o no en la nueva alianza ya no vale, queridos hermanos y hermanas. Ya la nueva circuncisión de la nueva alianza es la circuncisión en el Espíritu, lo cual es el bautismo. Entonces, ya lo que nos dice Pablo a los Gálatas, que la nueva circuncisión es el bautismo, y solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Entonces, en esta nueva alianza, querido hermano y hermana, vas a darte cuenta que una de las cosas más importantes, uno de los mandamientos más importantes de nuestro Señor Jesucristo es el amor. El amor es muy importante en estos 10 mandamientos en la nueva alianza que nos da nuestro Padre que está en los cielos por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Y vamos a leerlo en Romanos 3:20. Carta a los Romanos, capítulo 3, verso 20. Mira qué interesante. Comienza así: porque en base a la observancia de la ley no será justificado ningún mortal ante Dios. El fruto de la ley es otro, nos hace conscientes del pecado. Mira, este texto bíblico, qué importante es poder analizarlo para poder comprenderlo bien. Las personas que miran los 10 mandamientos con una actitud de que tengo que cumplir los 10 mandamientos, tengo que hacer los 10 mandamientos, pero ahora en la nueva alianza tienes que ver los 10 mandamientos con esta actitud, con esta forma de pensar que le dice Pablo a los romanos. El fruto de la ley es otro, el fruto de los 10 mandamientos de la nueva alianza es otro. Nos hace conscientes del pecado. Podemos notar esos 10 mandamientos, esas 10 normas, para que nosotros podamos diferenciar, querido hermano y hermana, lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ese es el nuevo fruto, querido hermano y hermana, de los mandamientos. Eso es el verdadero fruto para que nosotros podamos determinar lo bueno y lo malo.
Y en Romanos 13, 8 al 10, vas a darte cuenta. Este regalo, este caramelo de chocolate que te voy a dar, querido hermano y hermana, para saborearlo. Saboreemos este chocolate, hermano y hermana. Dice Romanos capítulo 13 del verso 8 al 10. No tengan deuda alguna con nadie fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con toda la ley. Pues los mandamientos: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia, puntos suspensivos, o sea, los demás, y todos los demás se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la ley perfecta. ¿Y dónde está? En los Romanos. Está en el Nuevo Testamento, está en la Nueva Alianza, está el amor, querido hermano y hermana. La importancia del amor, qué valioso y qué importante es el amor para nuestro Señor Jesucristo. Importantísimo, querido hermano y hermana. Y me emociona poder compartir esto contigo, querido hermano, porque a veces nosotros tomamos los 10 mandamientos de un punto que tenemos que cumplirlo como un requerimiento, una norma muy fuerte, muy grande, y decimos: hermanos, yo no puedo cumplirlos, o tal vez no lo dices a las demás personas, pero te lo dices a ti mismo, ¿verdad? En secreto, o lo dices a Dios cuando estás orando: Señor, a mí me cuesta cumplir los 10 mandamientos, pero toda la ley se resume, querido hermano y hermana, cuando el Señor Jesucristo le dice: un nuevo mandamiento yo les doy. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y los 2 mandamientos más importantes que resumen toda la ley: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿dónde está el mandamiento más importante? Es el mandamiento del amor. Así nosotros podemos cumplir toda la ley, y esa es una de las vías. El amor es una vía para la salvación. Mira qué maravilloso y qué grande es este mensaje que nos está dando nuestro Señor Jesucristo por medio de su sagrada palabra. Y también quisiera compartir contigo esta noche, querido hermano y hermana, un poco sobre el sábado y el domingo. Porque te has preguntado y dices: hermano, ¿cuál es el día que debemos guardar? ¿Debemos guardar el sábado o debemos guardar el domingo? Interesante. Pues yo te voy a dar 5 citas bíblicas en este momento, querido hermano y hermana. ¿Cuál es el día que se debe guardar? Porque también está incluido el sábado y el domingo, este tema, dentro del tema de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el día que tenemos que guardar? Pues te voy a decir y te voy a confirmar ahorita y te voy a decir ahorita. El día que debemos guardar nosotros en la nueva alianza, y ponme atención, querido hermano y hermana, en la nueva alianza con el Señor Jesucristo se debe guardar el domingo. ¿Por qué? Vamos a leerlo. En Juan capítulo 20, verso 19. Juan 20, 19. Mira, pongamos atención, querido hermano y hermana, que esto está maravilloso e interesante. Gocemos esta cita bíblica. Dice así: ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Mira, comienza el texto bíblico y dice: ese mismo día, el primero después del sábado.
¿Cuál es el día que llegó el Señor Jesucristo donde sus discípulos y se sorprendieron cuando lo vieron cuando lo vieron resucitado? El día domingo. Ese es el primer dato que quiero darte. Ahora te voy a dar el segundo dato. En Juan 20:26, en el verso 26. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira tus manos, extiende tu mano y métela en mi costado, deja de negar y cree. Primero se reúnen cuando el Señor Jesucristo es resucitado, ¿verdad? Está resucitado el domingo, y 8 días después ven otra vez a sus discípulos reunidos y se le vuelve a aparecer el Señor Jesucristo y otra vez les dice: la paz estén con ustedes. Segundo dato. Tercer dato, Hechos capítulo 20, verso 7. Hechos capítulo 20, verso 7. Mira qué interesante está esto. Dice así: el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana, querido hermano y hermana? Es el domingo. No es el sábado, no es el lunes, es el domingo, el primer día de la semana. Estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos. El primer día de la semana, querido hermano y hermana, estaban reunidos para la fracción del pan. ¿Cuál es la fracción del pan, hermanos y hermanas? El momento donde es la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo, el Señor Jesucristo que se queda con nosotros en el pan, ¿verdad? En la hostia. El pan es la fracción del pan. Entonces se estaban reuniendo el primer día de la semana haciendo la fracción del pan. Estaban reunidos haciendo, ¿verdad?, lo que es la Eucaristía. Ese es un tercer dato. Cuarto dato y último, Primera de Corintios, capítulo 16, verso 2. Esto es maravilloso, hermanos. Capítulo 16, verso 2. Escucha bien con atención, querido hermano y hermana, para concluir y poder confirmar esta información con mucha seguridad. Dice así: cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen que yo llegue para recoger las limosnas. ¿Cuál es el día que nosotros apartamos una pequeña parte, querido hermano y hermana, de nuestro corazón, lo que nosotros decidimos personalmente para dárselo al Señor? Es el día domingo, el día que nos presentamos a la fiesta del Señor, donde he repartido el pan caído del cielo, lo que es nuestro Señor Jesucristo cuando se queda con nosotros en el pan, querido hermano y hermana. Entonces, ¿cuál es el día que nosotros debemos de guardar como católicos, como cristianos que creemos en el Evangelio del Señor Jesucristo? Es el día domingo, queridos hermanos y hermanas. Así que le doy 4 citas bíblicas, querido hermano y hermana, para que podamos defender y afirmar esta fe que tenemos como católicos, como nosotros miembros de ese cuerpo místico del Señor Jesucristo. Es tan importante y tan maravilloso, queridos hermanos y hermanas. Para concluir con la enseñanza, vamos a hacer un pequeño resumen, querido hermano y hermana. El resumen y la conclusión final, hermano, es que el mandamiento más importante que nos brinda el Señor Jesucristo es el amor, y mediante el amor, querido hermano y hermana, todo será posible para poder obtener esa salvación por la gracia del Señor Jesucristo, que vino al mundo por cada vida, por cada alma de nosotros, por cada pecado
de nosotros. Y tenemos al Señor Jesús, que por su sangre y por sus llagas, querido hermano y hermana, tenemos la oportunidad de ir al cielo y poder estar en la presencia de Él el día que nos llame, que terminemos nuestra misión en este mundo. Ese día, querido hermano y hermana, en el cielo habrán cantos de victoria, habrán cantos de gloria, porque nosotros tenemos la oportunidad este día de brindar amor a los seres que tenemos a nuestro alrededor, y no importa la situación que estemos viviendo en estos momentos. Lo más importante es el amor, y el Señor nos da la oportunidad y nos da el momento para que nosotros podamos poner en práctica ese mandamiento tan importante, tan fuerte, que hace que cumplamos toda la ley de los 10 mandamientos. Así que, querido hermano y hermana, vamos a terminar con la enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Celestial, por esta maravillosa enseñanza que nos has dejado hasta el fondo de nuestro corazón. Bríndanos, Señor, una tranquilidad en nuestro corazón y en nuestra alma, y guíanos por el buen camino para siempre, Señor, por tu sangre y por tu llaga, Señor Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, querido hermano y hermana, espero te haya gustado esta increíble, esta maravillosa enseñanza. Te invito a que te puedas suscribir a este canal para que vayas tú recibiendo las siguientes enseñanzas que voy a ir dando, ¿verdad? Con todo el amor, con todo el cariño para ti, querido hermano y hermana. No olvides darle un me gusta y poder compartir esta enseñanza para los amados, ¿verdad?, hermanos que estén cerca de ti. Y no olvides, ¿verdad, hermano?, que lo más importante, querido hermano y hermana, es el amor. Así que te dejo, cuídate mucho, y me encantó poder hablar contigo, ¿verdad? Tal vez mires el video en la mañana, en la tarde, en la noche. No importa, querido hermano y hermana. Gocemos que esto es obra de Dios y es para la gloria de Dios. Hasta pronto, cuídate mucho.